Hola, vamos a continuar con el avance. Ahora vamos a ver otro método de integración. Estamos viendo integrales indefinidas. A continuación vamos a ver el segundo método, que se llama integración por partes. Este es otro método también de mucha aplicación. Por lo mismo es importante. A ver, ¿cómo funciona este método? Primero, ¿cuándo se aplica? Una pauta nos dice que este método se aplica principalmente cuando el integrando contiene producto. Esa es la clave. ¿Producto de qué? De funciones. Ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? Fíjense estas integrales. X por logaritmo de X, diferencial de X. Fíjense, acá tengo logaritmo multiplicado por X, producto. X cuadrado por exponencial. Ahí está, fíjense, otro producto. Otro ejemplo. Exponencial por seno de X, por diferencial de X. Fíjense aquí, otro producto, exponencial por seno. Puntos suspensivos. A esto nos referimos que este método se aplica principalmente, no siempre, principalmente, generalmente, a integrandos que contienen producto de funciones. Este método se aplica en base a la siguiente fórmula. Se basa en la siguiente fórmula. U por diferencial de B. Esto es igual a U por B menos B por diferencial de U. Esta es la formulita. Esta formulita viene de diferenciales. Okay, la demostración de esta formulita está en los diferenciales. Por ahora no vamos a ver esto, no vamos a demostrar, simplemente vamos a aplicar esta formulita. A ver, entonces, la clave para aplicar este método está en saber elegir adecuadamente U y adecuadamente B. A ver, vamos a ver esto con ejemplos. La única manera de entender esto, ¿a qué me refiero? Ejemplo. Calcular. A ver, 1. X por exponencial de X. Aquí tenemos un producto. ¿Se podrá resolver esta integral por sustitución? No.
No vamos a poder. ¿Qué cambio de variable nos podría ayudar a resolver esto? No se puede. Tenemos que pensar en otro método. En este segundo método, integración por partes. Fíjense en la formulita. En la formulita hay dos variables. Hay u y b. Entonces, en otras palabras, en este método tenemos que hacer dos cambios de variable. Fíjense en este ejemplo. Aquí tenemos varios de ahí. Tenemos varios posibles cambios de variable. A u y a b me refiero, ¿sí? No estoy hablando de sustitución por si acaso. A ver, ¿a qué me refiero? X por exponencial por diferencial. Fíjense la formulita. U por db. ¿Qué significa eso? Acá. Una parte de esto va a ser u y la otra parte va a ser diferencial de b. El diferencial de b siempre va a ir con el diferencial de x. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense acá. A esto yo le llamo diferencial de b. Y a esto le llamo u. ¿Sí? Es una alternativa. Otra alternativa, fíjense. Voy a modificar esto. Voy a reordenar, no modificar, simplemente reordenar. Así. Entonces, fíjense acá. Ahora, esto para mí es db. Y esto es u. Otra forma. Otra alternativa. Diferencial de x. A ver. A todo esto yo le llamo u. Y a este diferencial sueltito le puedo llamar db. ¿Se puede hacer esto? Se puede. Otra alternativa. X exponencial de x, diferencial de x. ¿A quién se le ocurre? ¿Cuál será la otra alternativa? A todo esto yo le llamo diferencial de b. Y aquí se supone que hay 1 y a ese le llamo u. ¿Habrá alguna otra posible combinación? Entonces, fíjense, a esto me refiero que hay varias alternativas de cambio de variable. Entonces acá un poquito la dificultad de este método radica en elegir adecuadamente cuál será el cambio o los cambios de variable adecuados. Hay unas pautas para elegir. Fíjense acá. A ver, ¿cuáles serían las pautas? Hay pautas, no hay reglas. Para elegir diferencial de b.
Fíjense en la formulita. Aquí tengo diferencial de b y aquí tengo b. Entonces, a partir de este diferencial, tengo que calcular b. ¿Y cómo se calcula b? Integrando. Entonces, para elegir db, tengo que elegir aquella parte aquella parte cuya, a ver, no, de otra forma. Para elegir db, diferencial db, elegimos aquella parte del integrando que se ajuste a una regla básica de integración. Y u el resto. Esto es desde el punto de vista del diferencial de b. Ahora, para elegir u, ahora desde el punto de vista de u, elegimos aquella parte del integrando ¿cómo ponemos esto? Quiero abreviar. Aquella parte del integrando que cuya derivada sea una función más simple y diferencial de b el resto. ¿A qué? Ok, a ver, vamos a analizar con estas pautas cuál de estas alternativas no tiene sentido y cuáles son las factibles. A ver, empecemos por esta, fíjense acá. Para elegir diferencial de b, dice, debemos elegir aquella parte del integrando cuya integración se ajuste a una regla básica. Fíjense acá, la formulita, fíjense acá. Tengo diferencial de b y tengo b. Entonces, a partir del diferencial de b, voy a calcular b como integrando. Para integrar, entonces, obviamente, esta porción tiene que aplicarse a una regla básica. Y ahora vean, fíjense desde el punto de vista u. Aquí tengo u y aquí tengo diferencial de u. Entonces, u tengo que derivar. Tengo diferencial de b igual a esta expresión.
Para calcular b tengo que integrar esta expresión. Llegamos a lo mismo. Entonces, fíjense, esta opción, aplicando esta regla, no tiene sentido. Es lo mismo. Acá, desde el punto de vista de u, dice u, para elegir u, elijo aquella parte del integrando cuya derivada sea una función más simple. Fíjense, esto yo puedo derivar, no hay ningún problema. Para derivar esto tengo que aplicar la regla del producto. Y la función resultante, la derivada, en vez de ser más simple, va a ser más larga. Entonces tampoco tiene sentido. Las dos opciones factibles son esta, fíjense acá. db, la integral de esto es directo. Aplicamos la regla de la potencia y esto va a ser x cuadrado. La derivada de esto, de este exponencial, es la misma función exponencial. Si bien no se simplifica, por lo menos se mantiene. Puede ser esta. La integral de esta parte, factible directamente. La derivada de esto va a ser una función más simple. A ver, vamos con esta. Esta parece la opción más factible. Entonces aquí dejamos esto y volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, a ver. Tenemos entonces, u igual a x. Diferenciando, igual diferencial de x. db, estamos acá. U igual a x, diferencial de b, exponencial por diferencial de x. Ahora, lo que les decía. Para calcular b, lo que tengo que hacer es integrar el lado derecho. Por eso decimos que esta parte tiene que ajustarse a una regla básica de integración. La integral de una función exponencial es la misma función exponencial, porque la derivada de esto sigue siendo la misma función. ¿Listo? Muy bien. Fíjese, tengo u, tengo diferencial de u, tengo de b, tengo b. Entonces, aplicando la fórmula de la integración por partes. U diferencial de b igual u por b menos, y aquí es al revés, b por du. Fíjense, fácil de acordarse la formulita. Entonces, esto aplicado a nuestro ejercicio. X exponencial por diferencial de x. Fíjense acá, a esto le hemos llamado db y a esto le he llamado u. U, vamos acá, u es x.
b exponencial de x menos b, nuevamente b, exponencial de u de x. Ahí está, llegamos a eso. Y fíjense aquí, lo voy a poner en rojo. Si hemos hecho el cambio de variable adecuado, esta integral auxiliar, fíjense, esta integral auxiliar tiene que ser más simple. Ahí está la clave. Si esta integral auxiliar es más complicada que la original, entonces estamos en el camino equivocado y tenemos que rehacer y hacer otro cambio. En nuestro caso está todo bien, continuamos con el ejercicio. Y aquí tengo x por exponencial y la integral de esta función exponencial, la misma función exponencial, más la constante de integración, y este es el resultado. ¿Ok? Eso es, a eso llamamos integración por partes. A ver, para entender un poco más ampliamente, esto le llamaré 1 y este le voy a llamar 2. A ver, analizando 2. Aquí estamos en 1, ¿verdad? En 1. A ver, para ver. Analizando 2, que también es una opción factible. A ver, ¿cómo es acá? U es exponencial, ok. U exponencial de x. Entonces, diferencial de u igual derivada del exponencial, la misma función exponencial, y esto le multiplico de x. Ya está. No hay problema, fíjense, aplicando las pautas, la derivada, si bien no se simplifica, pero se mantiene. db, x por diferencial de x. Entonces, ¿cuánto vale b? Integramos esto, y esto es x cuadrado sobre 2. Fíjense, la integral se ajusta a una regla básica, no hay problema. Entonces, ahora aplicando la fórmula. De la integración por partes, es decir, u de b igual u por b menos b por du. En nuestro ejemplo, ¿cómo es esto? Exponencial x diferencial de x. U exponencial b x cuadrado sobre 2 menos b x cuadrado sobre 2 de u exponencial por diferencial. Fíjense ahora acá. Fíjense esta integral auxiliar. ¿Es más simple o más complicado? El ejercicio original era x por exponencial, ahora es x cuadrado, más complicado. Esto es más complicado que el original. Entonces, este no es el camino. No es el camino. Este es un termómetro. A veces uno no elige adecuadamente. Hacemos todo el proceso, llegamos acá y este nos indica. Si llegamos a este tipo de situación,
deshacemos este camino y buscamos otro cambio de variable. Muy bien, entonces este no es el camino. No es el camino. Pues ya se dan cuenta un poco, la clave de este método es en saber elegir cuál es U y cuál es DB, en base a estas dos pautas. Son pautas, fíjense. Son pautas. Ambas combinaciones cumplen con estas pautas. Sí, pero una funciona y la otra no funciona. Ustedes se van a ir dando cuenta esto a medida que ustedes practiquen. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. 2. Aprovechando este resultado, fíjense, ¿cómo sería este caso? X cuadrado exponencial. Ya hemos visto nosotros que el cambio adecuado es esto de B y esto U, ¿verdad? Entonces, U igual X cuadrado. Su diferencial, su derivada es más simple, 2x por diferencial. Reducimos el grado. Diferencial de B exponencial por diferencial de X. Integrando esto, B es exponencial. ¿Listo? Aplicando la fórmula. Aplicando la fórmula. La forma de la integración por partes. A ver. Y esto después lo vamos a ver directamente. Estos primeros ejemplos voy a mencionar la formulita. U por B menos B por DU. Y aquí esto es como X cuadrado exponencial diferencial de X. Igual. Este hemos dicho que es DB. Y este es U. Igual. U. X cuadrado. B. Exponencial. Menos. B. Exponencial. De U. 2X por diferencial de X. Reordenando un poquito. X cuadrado exponencial menos 2 puedo sacar de la integral y aquí X exponencial fíjense, esta integral es más simple que el original es con cuadrado. Esto es más simple. Más simple. Ahora vemos esto, es el primer ejemplo que hemos hecho, X por exponencial. Entonces acá, en esta integral auxiliar, podemos volver a aplicar la regla de la cadena. Entonces aquí aplicamos nuevamente regla de la cadena. Digo, ¿cómo se llama esto? Bueno, estoy mal. Aquí nuevamente aplico integración por partes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Igual.
x cuadrado exponencial menos 2. Esto ya por partes sabemos cuánto vale. Es el primer ejemplo. Esto. X por exponencial había sido ya. Esto es x por exponencial menos x es, ¿no? No me acuerdo ya. ¿Cómo es? Ay, caramba. Menos exponencial. Entonces el borrador. Entonces esto es exponencial más la constante de integración y este es el resultado. Lo que quiero decir es con este ejemplo, fíjense, que se puede aplicar integración por partes en forma reiterada. Fíjense, si aquí en vez de x al cubo, en vez de x al cuadrado, tuviera x al cubo, seguramente esta integral auxiliar en la primera me va a salir x al cuadrado. Vuelvo a aplicar aquí integración por partes, se va a reducir a esto. En ese ejemplo, aplicaríamos integración por partes 2 veces. Ok, ahora sí, vamos a ver otros ejemplos ya más generales. A ver. 3. Arco tangente de X. A ver. Aquí no hay producto, hay simplemente esta función trigonométrica inversa. La integración por parte también funciona en algunas funciones inversas trigonométricas. ¿Cómo? A ver, ¿cuál será aquí la combinación adecuada? dB siempre va con el diferencial. Se puede ir con esto o con esto. Si va con todo esto, llegamos al mismo ejercicio, no tiene sentido. Entonces, la única alternativa factible es que esto sea dB y esto sea U. A ver, con ese cambio, ¿qué tenemos acá? Lo vamos a hacer con verde, todo el ejercicio. Entonces estoy diciendo yo, U es arco tangente de X. Entonces, su derivada, su diferencial, derivada del arco tangente. 1 sobre 1 más X cuadrado por diferencial de X. dB, diferencial de X. B igual entonces a X. Ahí está. Ahora, aplicando la fórmula, entonces, U por dB. U por B menos B por DU. Y esto es igual a qué. A ver, vamos a ir abajo. U, arco tangente. B, X. Menos, ahora, a ver si funciona lo que estamos pensando. B es X. Acá, DU es todo esto, es decir, sobre 1 más X al cuadrado. Ahora, esta integral será más simple que la original
Aparentemente no, parece que nos hemos complicado. Si observamos con detalle, este integral es más simple y se puede resolver ¿cómo? Por sustitución. Por el primer método que hemos visto, por sustitución. ¿Sí? ¿Cuál sería la sustitución entonces acá? A ver. 1 puede utilizar, ¿qué variable utiliza ahora acá? B doble. Entonces acá, B doble. 1 más x al cuadrado. Diferenciando, diferencial de B doble. 2x por diferencial de x. Por eso elegí, fíjense acá, aquí tengo x por diferencial. X por diferencial. Entonces, vuelvo a mi ejercicio. Esto, a ver, esto es x, este x voy a traer adelante. Arco tangente de x menos. Ahora aquí reemplazamos. ¿Qué tenemos? Tengo la integral auxiliar. Tengo 1 sobre u. Esto es, no es u, es doble b o b doble. X por diferencial es diferencial de b doble sobre 2. A ver, esto vamos a continuar aquí. X arco tangente de x menos 1/2 logaritmo de b doble más la constante. Listo. Volviendo a nuestra variable original, ¿qué tenemos? Menos 1/2 logaritmo. B doble, ¿cuánto vale? 1 más x cuadrado más la constante de integración, y este es el resultado. Esta es entonces la integral de ¿qué? Esta es la integral de arco tangente de x, diferencial de x. Así es como funciona en este caso la integración por partes. A ver, otro ejemplo. 4. A ver, otro. A ver, piensen un ratito, ¿cuál será u y cuál será raíz cuadrada de x? ¿Cuál será u y cuál será db? Aquí hay que pensar un ratito. A ver, esto vamos a hacer con celestito. U. Logaritmo de x. Entonces, su derivada. Derivada del logaritmo 1 sobre x por diferencial de x. El resto, ¿qué es? Diferencial de b. Va a ser, a esto yo le he llamado 1. El resto es raíz cuadrada de x por diferencial de x.
Entonces, ¿cuánto vale B? Integramos esto. ¿Cuánto va a ser esto? Es un medio. Integral va a ser x a la 3 medios sobre 3 medios. Ya está. Tengo. Yo sé que muchos han elegido al revés. Esto han dicho u y esto db. Entonces, hubiéramos tenido la integral del logaritmo. ¿Cuál es la integral del logaritmo? Ahí tal vez nos hubiéramos trancado. Aplicando la fórmula. Entonces, a ver, directamente vamos a hacer entonces. Raíz de x, logaritmo de x, diferencial de x. U por b. Logaritmo de x por 2 tercios x a la 3 medios. Menos b. 2 tercios x a la 3 medios. Por de u, que es todo esto. Diferencial de x sobre x. ¿Esta integral se puede integrar? Sí, es una integral directa. A ver, igual entonces, ordenando un poquito. Aquí tengo 2 tercios. 2 tercios. X a la 3 medios. Por logaritmo de x. Simplemente reordenado. Menos, a ver acá. 2 tercios. Saco afuera. Aplicando propiedades de exponentes, se restan y aquí ¿qué me queda? X a la cuánto. Es integral. X, esto pasa a restar, va a ser 1 medio. Ahí está. Dos tercios, X, 3 medios, logaritmo de X menos 2 tercios. ¿Y esto cuánto es? X a la 3 medios sobre 3 medios. Más la constante de integración y este es el resultado. Integración por partes. Importante entonces, la clave está en saber elegir el cambio de variable adecuado o los cambios de variable adecuado y aplicar la formulita. Muy bien, con este ejercicio terminamos esta clase y este método. Practiquen, practiquen. No hay otra forma de adquirir destreza y dominar este método. Hasta otro rato.